Seco es el viento entre el fuego y el agua. Armonía para el arte de amar sin poseer. Por Flip Calote. Entre el fuego de actuar y el fluir con el agua, hay un viento seco que a veces agrieta el alma. Un ensayo sobre cómo amar sin poseer. Cruzando culturas, dilemas morales y verdades incómodas. Héroe o sabio. A lo largo de la historia, las culturas humanas han desarrollado diversas formas de comprender el mundo, el deseo, el sufrimiento y la acción. Entre esas visiones, las filosofías orientales y occidentales han seguido caminos totalmente opuestos. Una invita al desapego y a fluir con la existencia. La otra impulsa a actuar, transformar y resistir el destino. Pero, ¿son realmente tan distintas? Y cuando esas ideas se enfrentan a la complejidad de la vida real, ¿qué luz pueden aportar? ¿Y qué riesgos implican si se malinterpretan? Occidente. Desde la Grecia clásica hasta la modernidad, se celebra la acción como afirmación de la libertad y voluntad. El héroe es quien actúa, quien enfrenta su destino, quien lucha por lo que ama, quien transforma su entorno, incluso si debe sufrir en el proceso. Prometeo roba el fuego, Ulises desafía los mares, el ser humano conquista, transforma y se realiza en el esfuerzo. La técnica y la razón son centrales. El ser humano desde las cavernas debió entender, controlar o confrontar el caos de la naturaleza para así alcanzar la paz y el orden. La vida tiene sentido cuando se construye con esfuerzo, con dirección y perseverancia. Sin ese impulso, ¿qué queda? En esta visión, la pasividad ante el sufrimiento es una falla moral. Ayudar al otro no es opcional, es un mandato ético. El ser humano es libre y por tanto responsable. Así que desde la perspectiva más occidental podríamos ver objetivamente de varias maneras la inacción en sí misma. En un marco legal para muchos sistemas jurídicos, la inacción puede ser punible, por ejemplo, el deber de socorro. Aquí la omisión se trata como conducta objeto de la ley. Esto se basa en ética y teoría de la acción, donde el peso de la omisión se distingue entre acción y omisión, pero ambas tienen consecuencias. Cuando decides no intervenir, por ejemplo, no ayudar a alguien que se está ahogando, esa inacción produce un efecto en el mundo. La persona sigue en peligro. En ese sentido, el mero hecho de no actuar es causal y, por tanto, funciona como una acción negativa o omisión que sigue siendo un tipo de conducta con repercusiones. En el existencialismo de Jean-Paul Sartre, incluso optar por no decidir es ya una decisión. Si rehuyes elegir, estás eligiendo la pasividad. El no elegir es ya un elegir. Nuestra libertad está siempre presente y cada momento de indecisión sigue definiéndonos. Esa suspensión de la decisión es, paradójicamente, una forma de actuación sobre nuestro propio proyecto de vida. La inacción o el silencio como señal comunican tanto o más que un gesto explícito. En comunicación no verbal y en diplomacia, quedarse callado, no intervenir o negarse a responder puede ser un mensaje poderoso. Estoy de acuerdo, no me interesa, te ignoro. Así, la ausencia de acción se percibe y se interpreta socialmente, actuando sobre los demás. En la psicología, el no actuar suele implicar una decisión interna. Miedo, indecisión, convicción, frustración, impotencia, pereza. Y esa motivación interna es una acción mental. Si definimos acción como cualquier conducta interna o externa que influye en el mundo o en nuestras relaciones, la inacción también califica. Al decidir no actuar, seguimos ejerciendo nuestra libertad y tenemos responsabilidad sobre las consecuencias de ese silencio o esa omisión. Oriente. Por otro lado, en las filosofías orientales como el taoísmo o el budismo, la idea central es distinta. A lo largo de su historia desarrollaron civilizaciones con una fuerte noción de ciclo, armonía con la naturaleza y equilibrio yin-yang. La idea de forzar las cosas era vista como una ruptura peligrosa del orden natural, así que se busca la armonía con el flujo natural de las cosas, el Tao, o la liberación del sufrimiento a través del desapego. La acción no se rechaza, pero se vuelve secundaria frente a la sabiduría de no forzar. Se actúa cuando es necesario, no por ansiedad.
Se deja ir el resultado. El sabio observa sin intervenir innecesariamente. En el budismo, la no acción puede no tratar de pereza ni indiferencia, sino de no reactividad. Significa dejar de estar gobernado por los impulsos, el deseo, el rechazo o la ignorancia. Hay muchos caminos para alcanzar el control de uno mismo. El mindfulness, atención plena, el noble octuple sendero o los textos Mahayana, donde el bodhisattva puede actuar o no actuar, pero siempre desde la compasión, no desde el ego. Si la mejor acción es la no acción, por ejemplo, dejar que alguien aprenda por sí mismo, entonces eso es lo correcto. Como una montaña firme, no se mueve la mente del sabio en medio del elogio o la crítica. Dhammapada. En el taoísmo es probablemente donde la inacción cobra un valor más explícitamente positivo, bajo el concepto de Wu Wei, que puede traducirse como no hacer, no forzar, actuar sin esfuerzo, acción sin acción. Esto significa no interferir con el Tao, la forma natural del universo. El sabio no lucha contra el flujo de las cosas, fluye con él. Forzar las cosas suele traer caos a la armonía del Tao. Pero no significa quedarse quieto sin hacer nada. Significa actuar en el momento justo, de la forma más sencilla, sin resistencia ni pretensión. Como el agua. Suave, pasiva en apariencia, pero capaz de desgastar la piedra con paciencia. El sabio no actúa, y sin embargo, todo se hace. Tao Te Ching, capítulo 2. La inacción no es vaciedad, sino un modo de estar presente sin imponer el ego. Como vemos tanto en ambas filosofías orientales como en las occidentales, el no hacer es a veces la acción más profunda que uno puede tomar. Conflicto. Entonces vamos a un dilema práctico, de un nivel fácil. ¿Qué hacemos si vemos que alguien se está ahogando? Indiscutiblemente, Oriente y Occidente estarían de acuerdo en esto. Actuar por la vida. Según primeros auxilios, lo primero que debe hacer es buscar a un profesional entrenado. Si está cerca del agua en un lugar poblado y público, es muy posible que haya cerca un guardacostas al pendiente y disponible, siempre y cuando sean horarios laborales. Esto es porque una persona en peligro de ahogarse puede ser muy peligrosa para uno mismo, ya que entrar en pánico, sea la persona que sea, sin oxígeno puede activar su instinto de supervivencia y no controlar su cuerpo para intentar sostenerse de algo para subir. No importa si en ese momento llega un niño, su madre, un anciano o un tiburón, en cuanto su cuerpo sienta un objeto un poco sólido, el cerebro inconsciente se aferrará a él para impulsarse hacia la superficie sin importar el costo, sin importar el arrastrarte a ti en el proceso. Es un reflejo humano, ligado a nuestro cuerpo y mente. Ni Jesucristo en toda su corporalidad lo hubiera resistido. Me gusta pensar que por esto el simbolismo del milagro de caminar sobre las aguas es tan trascendente. Si Jesús hubiera tenido siquiera alguna posibilidad de caer en ellas, hubiera sido capaz de arrastrar a quien sea consigo. Pero supongamos que es de noche o estás lejos de un lugar poblado, no hay un profesional disponible y Jesucristo solo puede ayudarte desde tu mente y corazón. ¿Qué sigue? Buscar cualquier objeto suave que puedas arrojar y le sirva para flotar. Suave porque no quieres descalabrarlo y acelerar su hundimiento. Una cuerda o algo similar puede ayudar para arrojar un extremo y, bien firme tú, puedas acercarlo a la orilla. ¿No hay nada de eso? Ya sea si estás en una embarcación o en tierra, verifica si remando puedes aproximarte. Apodérate de un bote, kayak, tabla, flotador, salvavidas o inflable y aproxímate. No hay forma ni objeto para aproximarse. Si no sabes nadar o no hay nadie más para ayudar, lo mejor sería gritarle para que se calme y pueda seguir instrucciones como: tranquilo, escúchame, impúlsate hacia arriba con las manos, mantén la respiración para que floten tus pulmones, patalea, tú puedes. Repítelo y repítelo lo más fuerte y claro que puedas. Pero, la verdad, es muy poco probable que te escuche o te haga caso. En este caso el resultado es muy predecible. Mejor supongamos que sabes nadar como una persona promedio. Aquí es donde llegamos a un punto crítico. Si te impulsa la valentía,
El afecto o la simple empatía. Creo que la gran mayoría de las personas haremos lo más lógico: saltar al agua. A continuación, si aún no se calma para cuando llegue cerca, ni tampoco al repetir las instrucciones para que pueda flotar, los manuales convencionales de primeros auxilios no son muy claros en cómo evitar que quien se está ahogando te lleve consigo. Pero alguna vez, en una fonda, casualmente escuché la conversación de unos rescatistas hablando al respecto, resolviendo mi duda. Pártele toda su madre. O bueno, solo lo necesario para que lo puedas sostener mientras tú flotas y nadas de vuelta. En fin, de este punto en adelante prosigue con lo usual de RCP o verifica que no te hayas pasado con la fuerza del golpe. Este ejemplo es una reflexión narrativa. No reemplaza formación real en rescate acuático. Me parece un dilema fácil para afrontarse, ya que se puede resolver en estos cuantos pasos y objeciones, usando cualquiera o ambas de las dos filosofías. El actuar por compasión, siendo congruentes tanto para Oriente como para Occidente. Pero, ¿qué pasaría si añadimos un poco de complejidad? Emocional, temporal, contextual. Uno de los dilemas más famosos en la ética moderna es el del tranvía. Deberías accionar una palanca para desviar un tren y salvar a 5 personas, aunque eso signifique causar la muerte de otra. Es un conflicto entre acción e inacción, entre dejar que algo ocurra o intervenir directamente, cargando con el peso de la decisión. No tiene una respuesta sencilla. Pero más allá de sus variantes, lo que este dilema expone es algo más profundo. Cuando no hay salida sin consecuencias, incluso no actuar se vuelve una forma de actuar. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no solo está en juego la vida del otro, sino también la confianza? ¿Qué ocurre cuando no hay palancas ni trenes, sino solo 2 personas enfrentadas a una decisión que solo puede resolverse con colaboración y riesgo mutuo? El dilema del muro, el maestro o el alumno. 2 desconocidos llegan desde lados opuestos a un mismo punto en el desierto. Frente a ellos, un gran muro, totalmente liso, sin bordes ni escaleras. Demasiado alto para saltar o subir solos. Demasiado ancho para rodear. Solo uno puede trepar si el otro se deja usar como base. Lo descubren al mismo tiempo. Y también al mismo tiempo surge la duda. ¿Qué pasa si el que sube no ayuda al otro? No hay testigos. No hay reglas. Solo una elección. Ambos se sienten justificados. Yo debería subir porque sabré ayudarte después. No. Quizás te toca a ti quedarte abajo, para que aprendas humildad. Quizás te toca a ti entender lo que es confiar. Y si el problema es que no sabes ceder. Pero no se están aconsejando. Se están defendiendo. No es una conversación. Es una negociación envuelta en orgullo. Y mientras más se alargan las razones, más pesa el calor del desierto y el miedo. El de ser usado y olvidado, el de quedar atrapado, el de arrepentirse y ya no tener a nadie del otro lado. No hay una solución clara, solo una oportunidad. Que uno se arriesgue y que el otro no falle. Y aunque parezca una escena absurda, no lo es tanto. Porque ese muro no es de concreto. Es de orgullo, de miedo, de historia personal. La pregunta no es solo quién sube, sino quién se atreve a perder. ¿Quién carga el peso primero? ¿Quién arriesga el cuerpo o la confianza? Ambos podrían hacerlo, pero ninguno quiere ser el que se sacrifique sin garantías. Así, el dilema no gira en torno a lo físico, sino a una tensión moral más profunda. ¿Es más sabio confiar o más prudente dudar? Ahí es donde las filosofías de la compasión pueden ser tergiversadas. Uno podría decir, yo me quedo abajo porque así te enseño algo valioso. Otro podría decir, yo subo primero para luego ayudarte. Y en ambos casos, la lógica puede parecer compasiva. Pero también puede ser una racionalización del ego. Porque cuando el deseo de enseñar, de tener razón o de preservar el control se disfraza de ayuda, lo que parece virtud puede ser solo una forma más sutil de imponerse. En ese cruce invisible entre la ayuda auténtica y el ego disfrazado, es donde se abre la grieta más peligrosa. La compasión, y entonces, corre el riesgo de ser malinterpretada.
no como acompañamiento genuino, sino como un camino de autoafirmación. Por eso, antes de preguntarse si hay que actuar o contenerse, quizás habría que mirar hacia adentro y preguntarse desde dónde se hace lo que se hace. La compasión, en las filosofías orientales, es una virtud central. En el budismo Mahayana, el ideal del bodhisattva es aquel que renuncia a su iluminación personal para ayudar a los demás a liberarse, incluso si eso implica cargar con sufrimiento durante un tiempo. Porque su amor es más grande que su paz. Aquí resuena la idea de Manuel Levinas, que el rostro del otro nos llama éticamente sin necesidad de palabras. El simple hecho de ver el sufrimiento nos compromete. Pero entonces, la compasión no podría ser un acto autodestructivo. ¿Dónde está la línea entre acompañar y hundirse con el otro? El budismo distingue entre dolor con sabiduría y dolor con apego. El primero es inevitable, humano, profundo. El segundo surge de la obsesiva necesidad de controlar o salvar. Acompañar con amor no es codependencia si se hace con claridad. Pero, ¿cómo no caer en prejuicios al juzgar a alguien que aparentemente no quiere ayuda? ¿Y si simplemente no sabe recibirla? ¿Y si ha sido dañado tanto que no puede confiar? En esta situación, ¿cómo reconocer si lo que haces es abandonar o simplemente cuidarte a ti mismo? La filosofía oriental tiene matices profundos, pero también puede ser malinterpretada. A veces esgrime una frase taoísta como «todo pasa por algo» o «el universo se equilibra solo», pero ¿no es eso también una forma sutil de indiferencia? Una filosofía que busca liberar del ego no puede ser usada como excusa para la pereza espiritual. Si el desapego es deseable, ¿cómo se desapega uno de sus sueños sin quedarse sin motivaciones en la vida? En los momentos oscuros, a menudo son nuestros anhelos los que nos sostienen. Si no debemos aferrarnos a ellos, ¿qué nos quedaría? Se puede desear sin depender del resultado. Se puede amar un sueño sin convertirlo en una trampa para el ego. Odio. El concepto de honor en el Bushido, el código samurái, es otro ejemplo de esta tensión. Morir por una falta de honor parece digno en ese marco cultural. Pero desde una mirada budista pura, eso sería un apego al ego, una identificación con una imagen de uno mismo. ¿No está acaso haciendo del orgullo una cadena espiritual? Esa misma trampa aparece bajo distintas máscaras. El honor cuando se vuelve rígido y la espiritualidad cuando se vuelve evasiva pueden terminar sirviendo al mismo amo, el ego disfrazado. Ya sea el samurái que muere por orgullo o el sabio que se aparta del dolor ajeno en nombre del desapego, ambos corren el riesgo de justificar una forma de desconexión. Y cuando se normaliza la desconexión, cuando el otro deja de importar en nombre de la coherencia interna o la serenidad, se abre la puerta a algo más peligroso. La indiferencia. El odio, a pesar de su toxicidad, sigue siendo una forma de conexión. Implica que el otro me importa, aunque sea para rechazarlo. La indiferencia, en cambio, es el vacío absoluto, la decisión de que el otro no tiene relevancia. El escritor y sobreviviente del Holocausto, Elie Wiesel, dijo: «Lo opuesto del amor no es el odio, sino la indiferencia». Y añadió que lo que más lo había marcado no fue el dolor físico de la persecución, sino el silencio del mundo que miró hacia otro lado. Por eso, cuando alguien se dice desapegado, pero no actúa ante el sufrimiento, es válido preguntar, ¿no se estará confundiendo la paz interior con la anestesia emocional? La compasión, entonces, aparece no solo como una virtud, sino como el verdadero opuesto de la indiferencia. Mientras que la indiferencia cierra los ojos ante la existencia del otro, la compasión abre los brazos incluso cuando no hay garantía de respuesta. La canción Ódiame, interpretada por Los Tres Reyes, lo expresa con fuerza. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia. Porque el rencor duele menos que el olvido. Ese verso no lo interpreto como una apología del rencor, sino un clamor contra la indiferencia. Mejor el rechazo que el vacío, mejor un vínculo distorsionado que la completa desaparición del otro. Porque incluso el odio conserva el eco de un lazo. La indiferencia, en cambio, es la extinción del otro en nuestra conciencia.
El riesgo es confundir el desapego con la indiferencia. Amar sin poseer no significa dejar que todo se destruya. Ver que empieza a arder el bosque y pensar que no hay problema porque vuelve a crecer no es sabiduría, es evasividad. Si se tiene el poder de evitar un daño y se elige no hacerlo, ¿puede eso considerarse iluminación? O más bien, ¿no es una forma de cobardía moral disfrazada de neutralidad? ¿Acaso la compasión no implica también acción cuando el otro está indefenso? Interés. El interés no es enemigo del cuidado, puede ser su antesala. Interesarse por alguien, es decir, me importas, aunque sea desde lo humano, lo emocional, lo intelectual. El problema aparece cuando ese interés se agota en la utilidad. Cuando alguien buscó compañía, afecto o atención en el pasado, y al momento del dolor ajeno desaparece sin explicación ni disposición. Entonces surge una herida silenciosa. ¿Y todo ese interés que significaba? ¿Era vínculo? ¿O solo conveniencia? El interés auténtico no desaparece cuando ya no hay ganancia. Se transforma en presencia, en disponibilidad. En algo tan simple como decir, no estoy aquí porque me sirvas. Estoy porque estuviste. Y eso no es romanticismo. Es humanidad. El interés, cuando es honesto, puede ser el inicio del cuidado. Pero cuando se agota al desaparecer la utilidad, se revela como lo que es, conveniencia. Y lo que duele no es que alguien no te ame como tú esperabas, sino que te haya hecho creer que el lazo era recíproco, cuando en realidad solo eras una estación en su ruta. Perdonar sin retorno. La compasión más difícil. Aquí puede abrirse otra ventana de comprensión. La figura de Jesús de Nazaret. No como emblema religioso, sino como pensador y sabio, cuya enseñanza fue profundamente radical en términos de amor y acción compasiva. Jesús no propuso ni el desapego puro ni la voluntad heroica como fines en sí mismos. Sugirió algo conexo con sus propias complicaciones, el perdón. No como excusa o resignación, sino como afirmación de la dignidad del otro. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No es indiferencia. Es reconocer la ignorancia del otro sin convertirla en condena. Es sufrir y, aún así, elegir amar. El perdón, como enseñan Buda y Jesús, no niega el dolor. Lo trasciende. Y el rencor, por contraste, es una forma de apego. Nos ata al daño recibido. Pero en concreto, Jesús introduce la vía de siempre actuar sin aferrarse al orgullo. Con compasión activa, pero sin odio, sin venganza, sin desear que el otro pague. En sus parábolas y gestos hay algo de ambas filosofías. La humildad del desapego oriental y la pasión por la justicia de la acción occidental. Seguir ese camino implica aceptar que el perdón no siempre responde a un gesto externo, sino a una decisión íntima. No es justificar al otro, sino liberarse del peso que deja. Así, perdonar se vuelve menos un acto hacia afuera y más una afirmación de quién se quiere ser. Pero, ¿cómo perdonar a alguien que no quiere ser perdonado? Esta es una de las formas más complejas y silenciosas de compasión. Puede sentirse injusto, incluso humillante, pero también puede ser una expresión profunda de libertad interior. Desde distintas perspectivas filosóficas, el perdón no siempre depende de la petición del otro. A veces es un acto que nace del deseo de no perpetuar el sufrimiento propio o ajeno. En el budismo, el rencor es una llama que consume a quien la alimenta. Perdonar es, ante todo, un acto de liberación del propio dolor. No porque el otro lo merezca, sino porque cargar con esa herida nos impide caminar. Desde esta perspectiva, el perdón es desapego del agravio, no olvido ni negación. ¿Qué significa perdonar si no hay arrepentimiento? ¿No es eso traicionar nuestra dignidad? ¿No es renunciar a la justicia? Perdonar no es absolver ni reconciliarse. Es simplemente dejar de desear que el daño siga definiendo la relación. Es como el bodhisattva, actuar desde la compasión, aunque duela, sin aferrarse al resultado. El perdón al darlo o recibirlo puede ser una forma de romper el ciclo, de cerrar una herida sin dejar que se infecte. Quizá, en el fondo,
no es un acto hacia el otro, sino hacia uno mismo. No dejaré que lo que me hicieron sea lo que soy. Dignidad, límites y la verdad que repara. Perdonar no significa negar lo ocurrido, ni mucho menos silenciarse ante el dolor. Aunque el perdón pueda nacer unilateralmente como un acto de libertad interior, la reparación de un vínculo requiere algo más: verdad. Y con la verdad, a veces, también la exigencia. Exigir una disculpa no es lo mismo que insistir en ella. No implica suplicar, manipular o desgastarse para que el otro reaccione. Implica afirmar, con calma y firmeza: esto fue injusto, y no puedo seguir fingiendo que no ocurrió. En ese gesto hay dignidad. No como orgullo herido, sino como una forma de proteger lo que uno sabe que merece. El perdón puede ser ofrecido, incluso en silencio. Pero la reconciliación requiere un paso más: que el daño sea reconocido. En palabras de Jesús: si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. El amor no excluye el límite. La compasión no exige olvido. Y el respeto por el otro no significa renunciar al respeto por uno mismo. Desde la filosofía budista también se reconoce esto. El desapego no implica la anulación de la verdad. Una comunidad sana, una relación viva, se nutre del reconocimiento honesto del dolor causado. Perdonar no es borrar, es dejar de cargar. Pero para caminar juntos de nuevo, alguien en algún momento tiene que mirar atrás y decir: sí, eso pasó. Sacrificio, desapego y biología. Los debates sobre el desapego o la acción no solo son filosóficos, también tienen raíces profundas en nuestra biología. A lo largo de la evolución, nuestras decisiones emocionales han tenido consecuencias reales para la supervivencia, tanto individual como colectiva. El impulso de cuidar a los demás, especialmente a quienes dependen de nosotros, no es solo una construcción moral. Es un patrón que permitió a muchas especies, incluida la humana, mantenerse con vida. Desde esa perspectiva, el desapego radical puede entrar en conflicto con nuestra biología más básica. Desentenderse de otros cuando están en peligro, en nombre de la paz interior o del crecimiento personal, puede parecer coherente desde cierta mirada espiritual, pero también puede ser interpretado como una forma de evasión. Incluso las doctrinas más elevadas deben enfrentarse a la realidad concreta de los cuerpos, los vínculos y las necesidades inmediatas. Un ejemplo que me genera muchas interrogantes es el de Buda. Según muchos relatos, antes de su iluminación, Siddhartha Gautama abandonó no solo su riqueza, sino también a su esposa y a su hijo para buscar el fin del sufrimiento universal. Desde una lectura espiritual, se trató de un acto de valentía trascendental. Pero desde una mirada ética contemporánea, y especialmente desde una psicología del vínculo, la pregunta se vuelve incómoda. ¿Está justificado dejar atrás todo eso? ¿Qué hubiera pasado si Buda no hubiera sido un príncipe y solo hubiera tenido que dejar atrás a su familia? ¿Fue eso realmente basado en la compasión o un tipo de narcisismo disfrazado de misión sagrada? ¿Cómo estaba seguro de que conseguiría un legado que justificaría el posible daño de su ausencia? Tal vez no hay una única respuesta. Es posible que el retiro del Buda haya sido necesario para desarrollar una enseñanza que siglos después ayudaría a millones. Pero eso no borra el conflicto inicial. El desapego, si no se combina con alguna responsabilidad, puede interpretarse como abandono. En términos más prácticos, quizás la clave esté en el contexto. Antes de que alguien dependa de ti, como puede ser el caso en la juventud o durante una crisis personal, es comprensible tomar decisiones centradas en el propio crecimiento. Pero una vez que existe una relación de cuidado mutuo, como con un hijo, una pareja vulnerable o un amigo en estado crítico, la biología y la ética coinciden que hay un deber. El abandono ya no es solo elección individual. Es una acción con consecuencias reales sobre la vida del otro. Esto no implica que uno deba sacrificar siempre todo por los demás. Pero sí implica que el silencio, la retirada o el desapego tienen límites cuando alguien está en riesgo o nos necesita. En esos momentos, incluso una doctrina de paz puede volverse injusta si se aplica sin sensibilidad.
La verdadera sabiduría no es solo saber soltar, sino saber cuándo quedarse. En ese mismo sentido, el coach y exboxeador Jero García, en su aparición en The Will Project numeral 334, advierte sobre una forma de violencia silenciosa cada vez más común, el aislamiento social, que se relaciona más con el tipo de bullying al que tienden a caer más las mujeres, donde ya no se trata solo de agresiones verbales o físicas, sino de borrar al otro de la existencia cotidiana. No mirarlo, no hablarle, no incluirlo. Esta indiferencia, sobre todo en edades tempranas o contextos de vulnerabilidad, puede tener efectos devastadores. García relata cómo, al trabajar con jóvenes, muchas veces el daño más profundo no viene de un golpe, sino de sentirse invisible, de no valer lo suficiente como para siquiera ser rechazado activamente. Y este tipo de violencia no se limita a las escuelas o a las calles. Hoy también se perpetúa en redes sociales, donde un visto, un dejar en leído o la exclusión digital de un grupo pueden operar como formas de desprecio pasivo. Así, el mundo moderno ha sofisticado sus métodos de aislamiento, haciéndolos más sutiles, pero igual de dañinos. Esta forma de rechazo, tan relacionada con la indiferencia que Elie Wiesel señalaba como lo más doloroso del Holocausto, nos obliga a pensar que la compasión no es una actitud débil, sino una respuesta consciente y activa frente a la crueldad de ignorar. Como dice el propio Jero García, el bullying que no se ve, el bullying del que nadie habla, es el hacer el vacío, buscar la invisibilidad del otro, y ese es el bullying más peligroso, el que más daño hace. Conclusión. En la teoría musical, la armonía es un concepto algo abstracto para la persona promedio. Normalmente en mis clases tengo que sustituir esa palabra por la palabra acordes para que mis alumnos entiendan a qué me refiero. Pero cuando empiezas a comprender su verdadera sensación y utilidad en crear algo, empiezas a dar otro significado al concepto del balance, el reposo pentatónico y la tensión tritono. Históricamente, Oriente y Occidente, dos mundos por siglos separados que al momento de la improvisación conviven danzando un pulso a la vez. Cada tantos compases, canciones completas, se tendrá que ser héroe o víctima, un sabio o un loco. Porque hay momentos en que la vida nos exige contenernos y otros en que nos pide arder. Momentos de fluir como el agua y momentos de explotar como el fuego. Pero entre ambos, hay una corriente helada que nos empuja a buscar el equilibrio. Porque seco es el viento entre el fuego y el agua, por el miedo a extinguirse, miedo a evaporarse. Y la misma apatía es la que eventualmente agrietará el borde. Tal vez por eso, amar sin poseer no es apagar una llama ni deshacer una corriente. Es fluctuar como el aire que en ráfaga o brisa no sofoca, pero siempre está presente. El equilibrio está en no elegir un lado, no caer en extremismos, en no seguir ciegamente la acción ni la inacción, sino en preguntarse una y otra vez a cada paso. ¿Qué necesita este momento? Actuar u observar, sostener o soltar, esforzarse o contemplar, escalar o dejarse arrastrar por la corriente. No hay respuestas definitivas, pero sí una disposición constante a mirar con claridad, con humanidad. No buscar respuestas, sino las preguntas correctas. Y mantenerse abierto a perdonar y ser perdonado. Carl Sagan decía que somos una forma en que el universo se conoce a sí mismo. Tal vez también somos la forma en que el universo, la vida, se cuida a sí misma. No con certezas ni dogmas, sino con preguntas honestas, con corazones abiertos, con la voluntad de aprender a amar mejor. Y eso, en un cosmos caótico, es quizá lo más valiente que podemos hacer.